La ciencia de la genética transformará el mundo de Dixie, mi nieta de 4 días. Es mi madre. Ah, la vi. El modo en que las características pasan de una generación a otra desconcertó a los científicos, desde Aristóteles hasta Darwin. Quise descubrir cómo se resolvió este enigma. Esta es la historia del padre de la genética, un monje neurótico de Moravia llamado Gregor Mendel. Los 6 experimentos que cambiaron el mundo, Mendel y el guisante. El extraño guisante en la valla. Johann Gregor Mendel, quien resolvió el misterio de la herencia, nació en esta casa en 1822 en una oscura aldea llamada Chycica, en la actual República Checa. El padre de Mendel era un agricultor que cultivaba principalmente frutas. La familia era pobre y dependía de los árboles para subsistir y alimentarse. El conocimiento acerca del cultivo y el crecimiento de las plantas fue esencial para la supervivencia. Más tarde sería la piedra fundamental del trabajo científico de Mendel. Mendel era un niño extremadamente brillante. Ejercía una terrible presión sobre sus padres, que habían ahorrado para poder enviarlo a una escuela decente, pero el dinero era una preocupación constante, y Mendel, que era un joven perceptivo, advirtió el esfuerzo. Estuvo enfermo 3 veces y debió regresar a su hogar para recuperarse. Es evidente que estas enfermedades eran psicológicas, eran crisis nerviosas. Y creo que al vivir y estudiar lejos de su hogar, sintió una gran presión para regresar. Él debe haber sido muy obstinado y a pesar de la crisis, se obligó a sí mismo a continuar con sus propias ambiciones. Al finalizar su adolescencia, el desastre golpeó a Mendel. Su padre quedó inválido en un accidente en la hacienda. La tradición exigía que el hijo ocupara el lugar del padre, pero el joven Mendel era demasiado delicado y enfermizo para ser bueno en la dirección de la hacienda. En cambio, tomó una decisión determinante. Así lo expresó él. Me resulta imposible continuar soportando este esfuerzo. Me veo obligado a ingresar en una estación de la vida que me libere de la amarga lucha por la subsistencia. Solicité y recibí la admisión en el monasterio agustiniano de Santo Tomás, en Brno. Ser miembro de la hermandad agustiniana se ajustaba perfectamente al joven Mendel. La orden estimulaba a sus miembros a educarse tanto en ciencia como en teología. El alimento y la vivienda estaban garantizados y la vida contemplativa se adaptaba a la personalidad de Mendel. Otro rasgo del monasterio era un pequeño jardín botánico. Apenas contaba con una pequeña colección de flores de Moravia, pero transformaría la vida de Mendel. Y él dijo: En mi tiempo libre me ocupo de la pequeña colección botánica del monasterio. Me volví tan adicto al estudio de la naturaleza que no ahorraré esfuerzos para llenar los vacíos en mi conocimiento. Mendel se interesó cada vez más en la variedad de la vida. ¿Por qué las especies eran diferentes entre sí? ¿Y qué tenían en común los miembros de la misma especie? De pericos y venados. En los días de Mendel había conocimientos acerca del esperma y de los óvulos, pero no había forma de explicar cómo se combinaban para producir la siguiente generación. La teoría de la herencia más popular sostenía que durante la concepción, la madre y el padre se fusionaban, por lo que los hijos eran una combinación de ambos. El profesor Steve Jobs
uno de los mejores genetistas, explica por qué la teoría de la fusión era tan atractiva. Parece evidente que somos una mezcla promedio de lo que fueron nuestros padres. Si nuestro padre era alto y nuestra madre de muy baja estatura, deberíamos poseer altura media. Tal vez por la mezcla de sangre o de fluidos, todos crean que es así porque es obvio e incorrecto. Este tipo de cosas acerca de la fusión de herencias son las que preocupaban a los agricultores y a los criadores. Y aquí tenemos el caso clásico de la oveja negra dentro de una familia. Sí. Aquí están los dos padres, bellos y blancos, o color crema porque casi son ovejas de ciudad. Y eso es lo que produjeron, algo totalmente diferente. No hay forma de obtener una oveja negra combinando estas dos, pero pueden estar seguros de que ascendiendo en la línea familiar hallarán otra oveja negra, y si continúan lo suficiente aparecerán otras más. Pero ¿cuándo se puede retroceder hasta llegar a una negra? Lamentablemente no mantenemos la genealogía de las ovejas, pero podrían ser 2 generaciones, 10, 100. ¿Realmente? Surgen de golpe y vuelven a desaparecer, pero no se relaciona con las combinaciones. No podría funcionar así. Debe haber algo diferente. Otro problema de la teoría de la fusión reside bajo mi sombrero. ¿Cuándo comenzó a perder el cabello? Sea honesto. 17, 16. ¿Y lo perdió todo hacia los 23 o 24? Oh, no, tuve un poco hasta los 26. Oh, los 26. No quise ofenderlo. Digamos que tal vez algún día usted tenga nietos, y es muy probable que alguno de ellos, diría que definitivamente sería así, alguno de sus nietos será calvo. Quienes defendían la teoría de la fusión no pudieron explicar por qué mi tipo de calvicie, aquella que ataca temprano, a menudo aparecen hijos de padres con cabellera completa, o cómo puede crecer una nectarina a partir de una semilla de melocotón, o cómo 2 pericos azules pueden aparearse y producir un hijo blanco. Esas regresiones desterraron la idea de la fusión, el modo en que los padres podían producir hijos que no tuvieran que ver con ellos, pero sí con un antepasado distante. Había algo y se necesitaba un genio para descubrirlo, y ese genio fue Mendel. Hacia 1850, los deberes pastorales de Mendel lo llevaron a enseñar ciencia en la escuela de Bruno. Anteriormente, su curiosidad científica lo llevó a Viena, donde estudió física, matemática, botánica e historia natural. Mendel mismo pronto se encontró enseñando falsas teorías de herencia, como la de la fusión. Los planes de estudio incluían la antigua idea de que cada esperma era una persona completa en miniatura y que los óvulos le brindaban alimento. Aquí, hasta los niños de 12 años de edad señalaron las fallas de esta idea. Un hijo podría tener los ojos de la madre y ser varón. Posee parte del padre y de la madre, así que esa idea no puede funcionar. ¡Wow! Ven aquí arriba. Ven aquí. Vamos, arriba. Eso es, vamos arriba, arriba. Que sea una verdadera celebración, ¿eh? Ponte aquí. Deseo que sostengas esto como si fuera algo glorioso, ¿eh? Esto es como un premio, ¿de acuerdo? Tiene futuro, como científico. Un aplauso, por favor. El humilde guisante. Promediando el siglo XIX, cada idea aceptada en biología se hallaba a punto de ser derribada. En Inglaterra, Charles Darwin, recién llegado de su viaje a las Islas Galápagos, desarrollaba su idea de la evolución por selección natural. En tanto, en Bruno, Mendel se embarcaría en su propio viaje, uno que explicaría algo que Darwin nunca pudo: cómo funciona realmente la evolución. Una cantidad de ideas disparatadas se agolpaban en la mente de Mendel. Sus observaciones del mundo natural lo conducían hacia una revolucionaria forma de pensar sobre la herencia. Supongo que él no partió de biología, sino de la física y la matemática. El tema es que en matemática no hay fusiones sino números. Y Mendel obviamente era un matemático muy competente. Realizaba demostraciones en el departamento de física de la Universidad de Viena.
Obviamente era muy capaz en física, y creo que eso le brindó el ingreso. Mendel pensaba que si la matemática podía revelar secretos de la física, seguramente podría contarnos algo acerca de la biología y de la vida misma. Pero para hacerlo necesitaba algo viviente, con características observables, que fuera fácil de contar. Con fanfarrias, recibamos entonces sobre el escenario de la ciencia al humilde guisante. Mendel y el guisante. Su parcela de guisantes. 35 metros por 7. Eso fue en 1856. Aquí pueden ver los cimientos del invernadero que empleó para acelerar el proceso de crecimiento. Porque Mendel cultivó miles y miles de guisantes. Esta extravagancia se extendió durante 8 años e involucró a unas 30.000 plantas. Con la ayuda del Departamento de Biología de la Universidad de Manchester, yo también haré prueba. Mendel intentaba comprender cómo ciertas características se transmitían de una generación a otra. Los guisantes, por ejemplo, resultaban ilesos o arrugados. Mendel plantó un invernadero lleno de guisantes, la mitad con guisantes lisos y la mitad con arrugados, y los dejó crecer. Él es Bob Carlow, un botánico. Me explica la parte más difícil del experimento de Mendel. Sí, porque debo cruzar una planta nacida a partir de un guisante liso con una planta proveniente de uno arrugado. Es increíblemente difícil. Los órganos reproductores de un guisante son modestos. Ya lo abrí. ¿Dónde? ¿Eso pequeño? Sí, observa el filamento. Oh, es diminuto. Mendel debió recoger granos de polen masculino de una flor y adherirlo a la parte femenina de otra. ¿Cuánto demoraba Mendel en hacer esto con cada flor? Depende de cuán experto fuera. Yo me demoro media hora para hacer todo. Mendel debió hacerlo miles de veces. Debía poseer la paciencia de Job. Después de 2 semanas, el polen y el óvulo se convierten en vaina. Estos guisantes lisos, cruzas de arrugados, llevarían al mundo a un paso más cerca de la genética moderna. La teoría de la fusión, el dogma de la época de Mendel, hubiera predicho que el guisante nacido de uno liso y uno arrugado resultaría como el promedio de sus padres. Entonces, ¿cómo deberían lucir estos híbridos? Sorprendentemente, cada guisante nacido de la cruza de estas plantas es liso. Si observas estos, verás que hemos quitado algunos de las otras vainas y estos también son lisos. Lisos. La información de los arrugados desapareció completamente. Aunque estos guisantes poseen un padre liso y uno arrugado, lucen lisos. ¿Qué sucedió con la información, el factor que hizo arrugado a uno de los padres? ¿Desapareció? Mendel plantó todos los guisantes lisos y lo que sucedió después cambiaría el mundo. Los bebés de Mendel. Necesitamos un poco más de ti. En 1860,
Mendel se encontraba a mitad de camino con su experimento y comenzó a actuar extrañamente. Disculpa, esto no es exactamente lo que buscamos, ¿verdad? Los visitantes informaron que él se refería a los guisantes como si fueran sus hijos. Pocos meses después, los guisantes lisos, nacidos del híbrido de padres lisos y arrugados, eran plantas completamente desarrolladas. Mendel dejó que se autofertilizaran. Los guisantes pueden hacerlo porque poseen el polen y el óvulo en la misma flor. La gran pregunta era qué tipos de hijos tendrían los guisantes lisos, y sucedió algo inesperado. De la nada reaparecieron los guisantes arrugados. 3 lisos y 3 arrugados. ¿Qué significa esto? El verdadero significado, incluso para esta vaina, es ante todo que la característica arrugada reaparece. Y segundo, tenemos 2 tipos de guisante en una misma vaina. En la misma vaina. Así que hubo alguna diferenciación. Esa es la característica recesiva que todos pensaron había desaparecido para siempre, y Mendel demostró que resurgía en los nietos. El factor de las arrugas existía en los padres lisos, aunque no se exhibiera. Pero ¿por qué reaparece en alguno de los nietos? Para averiguarlo, Mendel hizo algo que solo un matemático podía hacer. 1, 2, 3, 1241. Contó exactamente cuántos guisantes eran lisos y cuántos arrugados. Se demoró un poco porque tenía 7.324 guisantes para contar. 5.400, 5.474 lisos. Eso es. Cerca de 6.000 eran lisos como sus padres, y menos de 2.000 eran arrugados. La proporción era casi exactamente de 3-1. Él era un genio superior porque supo pensar más allá de esa proporción. ¿Qué es una proporción de 3-1? ¿Que podía ser más aburrido que una proporción de 1/4 de guisantes arrugados? Pero a partir de eso desarrolló los principios absolutos de la vida. Descubrió que la vida se basa en partículas, en unidades que no se pueden ver, que se encuentran ocultas y que pueden unirse o separarse. Ese es el descubrimiento de toda la genética. Todo gira en torno a ese rapto de iluminación. Mendel se dio cuenta de que si un guisante contiene tantos factores lisos como arrugados, la mitad del pole que produce contendrá factor liso y la otra mitad arrugado. Los óvulos se dividirán en forma similar. Durante la reproducción hay exactamente 4 formas en que se pueden combinar el polen y los óvulos. Liso con liso con arrugado, arrugado con liso y arrugado con arrugado. Pero Mendel supo que cualquier guisante con factor liso siempre luciría liso, porque el factor liso es dominante. Entonces, solo la combinación de 2 arrugados lucirá arrugada. Esto explica por qué hay 3 veces más guisantes lisos que arrugados. Llegará mi hora. En febrero de 1865, Mendel se deseaba nerviosamente mientras aguardaba para ofrecer un discurso ante la Sociedad de Ciencias Naturales de Brno. En su maletín encontraba explicación de cómo funcionaba la herencia, de cómo obtenemos una oveja negra de una blanca, nectarinas de melocotones, y por qué mis nietos podrían ser calvos. Era el primer paso hacia la oveja Dolly. El encuentro fue un desastre. La audiencia esperaba un discurso sobre plantas. Lo que obtuvo fue una conferencia matemática llena de proporciones y fórmulas incomprensibles. Con el número total de clases, las series, por la combinación de, y además en ellos mismos 2 veces, A mayúscula, A minúscula, más A minúscula. El acta nos informa que no hubo preguntas ni discusiones. La audiencia se marchó. Nació una nueva ciencia.
y nadie la reconoció. 3 años después de su conferencia olvidada, Mendel fue elegido abad del monasterio. Aunque continuó algunos trabajos experimentales, pronto se vio envuelto en otro problema matemático, un escándalo relacionado con los impuestos del monasterio. Era un asunto relativamente menor, pero el carácter tenaz que lo llevó a cultivar y contar guisantes durante 8 años se apoderó de su vida. Se obsesionó con la batalla contra las autoridades impositivas, tanto que en una época la hermandad intentó encerrarlo por ser inestable. Estaban obviamente muy preocupados por el modo en que enfrentaba el problema. Él no deseaba ser transigente. Mendel se tornó un hombre bastante triste, pero aún soñando con la gloria que nunca alcanzaría, dijo: Aunque padecí amargos momentos en mi vida, mi trabajo científico me brindó gran satisfacción. Y estoy convencido de que no pasará mucho tiempo antes de que todo el mundo sepa de él. 16 años después de morir en 1884, el mundo finalmente reconoció el genio de Mendel. Los botánicos ingleses y holandeses descubrieron y verificaron su trabajo, y en Brno se alzó una estatua en su honor. Las partículas de información hereditaria que él descubrió se llamaron genes, y la gente pronto reconoció que eran comunes a toda vida sobre la Tierra. El tímido monje de Moravia cambió el mundo.